Ya en esta oportunidad, pues vamos en la semana número 5. Vamos a abarcar la temática de creatividad. Acá la idea es que nosotros entendamos un poquito más los fundamentos de la creatividad, de dónde nace, pues la creatividad, qué significa, digamos que muy a grosso modo la creatividad, por qué es tan importante para nosotros en todo el entorno publicitario, en la empresa publicitaria, en general, pues en la agencia publicitaria. Vamos también a profundizar un poquito más en las personas o perfiles que se ajustan a lo que sería el departamento creativo. Y la idea es que nosotros abarquemos por lo menos las técnicas que son un poco más conocidas en torno a la creatividad, para que en el momento en el que necesitemos aplicarlas, pues las tengamos disponibles para ideación de nuevos proyectos, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablemos de creatividad, pues nosotros vamos a hablar generalmente de lo que serían términos más coloquialmente hablados desde diferentes facetas de la vida actual, desde lo que nosotros llamamos la modernidad. Digamos que nosotros en realidad no tenemos un concepto único, unificado de lo que sería esa creatividad, porque pues ese es un término que pues se ha ido investigando a lo largo casi que de la existencia humana desde diferentes enfoques, ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros empezamos a hablar de creatividad y abarcar esa investigación precisamente desde diferentes áreas, lo abarcamos desde el siglo XX, es relativamente nuevo, ¿sí? Digamos que acá ya nosotros comenzamos a abarcarlo desde la psicología, desde la pedagogía, también actualmente, que digamos que eso es mucho más nuevo que la pedagogía y la psicología, pero ya también se está incorporando muchísimo en lo que son las empresas. Y pues no solamente en la empresa publicitaria, en general en las empresas ya se están comenzando a dar cuenta desde bienestar y pues desde la parte también de ideación, de investigación, la importancia de la creatividad para conformar buenos equipos, para tener precisamente unos recursos y talentos necesarios para pues ayudar a que una empresa pues mejore, ¿no? Tenga un auge en sus proyectos precisamente. Y pues claramente en la empresa publicitaria, pues es supremamente importante al estar generando contenidos constantemente. Entonces, como les venía comentando, pues desde inicios del siglo XX se produjo precisamente como una curiosidad, como un enfoque muchísimo más amplio por conocer precisamente ese proceso de producción de ideas, de solución de problemas, y pues todo esto con una finalidad o pues con un objetivo de enseñar a pensar de una forma mucho más original, mucho más práctica, y pues se asume básicamente que esa creatividad pues es esa capacidad de producir algo nuevo, ¿no? Y esa creatividad va muy enfocada a la innovación, precisamente porque pues para ser innovadores nosotros necesitamos ser también creativos para tener esa capacidad de producir algo nuevo. Entonces, aquí pues ya han surgido también algunos desacuerdos entre diferentes teóricos, pues porque hay distintos caminos que las investigaciones toman, ¿no? De acuerdo a la disciplina. Entonces, algunas van enfocadas hacia el sujeto en sí, otras hacia el proceso en el que se está produciendo esa solución a un problema. Otros se enfocan muchísimo hacia la aptitud, otros hacia la actitud, otros ya hacia, digamos que la formación del sujeto en un contexto social. Entonces, eso precisamente es lo que hace muy difícil generar una definición concreta o global de lo que sería ese concepto de creatividad. Entonces, algunos investigadores pues dicen precisamente que no existe una definición unitaria, pero pues que eso no significa que no se dé, digamos que un común denominador de los distintos conceptos, precisamente de esas diferentes cualidades o perspectivas que se pueden dar de la creatividad. Y pues ese vendría siendo como un común denominador que va acentuando la idea de algo nuevo, independientemente de lo nuevo que pueda ser, que ahí es donde aparece la innovación, que es algo que vamos a ver más adelante en otra sesión. Pero acá, como adelantando un poquito para aclarar esa parte, cuando nosotros hablamos que pues algo es nuevo,
que va muy ligado a la creatividad es porque es algo que aún no existe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos más adelante de algo innovador, es de algo que ya existe, pero que tiene una mejora, lo que hace que ese producto o servicio sea mejor a la versión anterior. Entonces, por eso precisamente nosotros hablamos que ese común denominador en lo que sería el concepto de la creatividad sería precisamente acentuar la idea de algo nuevo, así eso no sea muy nuevo del todo. Digamos que eso ya también va muy enfocado a lo que sería una teoría de un filósofo, un pensador que se llamaba Matusek. Entonces, él hablaba precisamente de eso. La creatividad nos va a ayudar a generar cosas nuevas, así ese producto o servicio nuevo no sea tan nuevo, era lo que él decía. Pero ahí es cuando nosotros básicamente nos enfocamos en lo innovador, que es como nosotros pues lo conocemos actualmente. Entonces, aquí nosotros ya comenzamos también a plantear diferentes caminos en cuanto a la creatividad. Entonces, muchos autores asimismo pues consideran a la creatividad como un proceso, ¿no? Digamos que un conjunto de fases o de etapas que nosotros comenzamos a seguir para abarcar precisamente una solución, la ideación o la creación de algo. Y pues aquí nosotros abarcamos ciertas características que pues según esos teóricos de la creatividad como proceso, pues debería tener esa persona. Entonces, aquí claramente un proceso eh, se debe abarcar para que dé como resultado algo que sea nuevo, que sea original, que tenga una funcionalidad para, digamos, que resolver algún problema o generar que algo complejo sea mucho más sencillo. Entonces, esa vendría siendo como esa guía o ese enfoque hacia la creatividad como un proceso en general. Y pues digamos que acá también en todo caso pues se trata precisamente de una capacidad ya existente en los seres humanos. Muchas veces algunos teóricos hablaban anteriormente de que la creatividad era algo que se desarrollaba. Habían personas que nacían sin creatividad y pues más adelante podían desarrollarla, o que habían personas que ya nacían con esa creatividad, o que incluso existían casos excepcionales en los que una persona nace sin creatividad y pues se le dificulta muchísimo o simplemente no desarrolla esa creatividad a lo largo de su vida. Ya más adelante pues aparecieron otros teóricos que afirman que todos los seres humanos, pues como seres sociales, sintientes, que innatamente imaginamos, pues todos tienen precisamente esa capacidad para generar nuevas ideas, ¿no? Para ser creativos, para solucionar los problemas y pues que precisamente se abarca en las realidades ya existentes. Entonces, varios de los teóricos en un inicio fundamentaron esas ideas en la neta existencia del ser humano, cómo sobrevive, cómo pues los humanos pues sí vivían en cuevas y demás, pero a la final esa creatividad fue la que le permitió pues al ser humano generar nuevas herramientas, observar tal vez cómo otros animales hacían diferentes actividades y generar asimismo innovaciones, ¿no? Que le permitieran precisamente pues avanzar. Entonces, precisamente por eso ellos hablaban de que era algo ya innato, que más bien con el tiempo se comienza, digamos que a percibir una disminución de esa creatividad. Cuando nosotros no desarrollamos esa creatividad o simplemente cuando no la utilizamos, pues se puede generar una disminución de esa misma. Entonces aquí nosotros tenemos una definición, digamos que un poco más destacada dentro de las investigaciones que se han abarcado, y pues dice, el conjunto de aptitudes vinculadas a la personalidad del ser humano que le permiten, a partir de una información previa y mediante una serie de procesos internos cognitivos, en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficacia. Eso pues lo estipula Hernández en su obra, que pues es uno de los teóricos que abarca, digamos que varios enfoques de la creatividad, la percepción de varios teóricos.
y pues hace como una recolección de toda esa información. Por eso en esta definición ustedes pueden ver que él habla de un conjunto de aptitudes que también van relacionadas a la personalidad del ser humano. Habla también de una información previa, habla de los procesos internos, habla de transformar esa información, ¿no? Y pues de la originalidad y la eficacia. Entonces, digamos que él en esta definición lo que hizo fue unir varios enfoques que se han abarcado hasta ahora, pues enfoques de varios teóricos con diferentes percepciones. Entonces, algo aquí que nosotros podemos también afirmar es que precisamente, y pues para culminar también este pedacito, es que no existen personas sin creatividad. Vamos que esa creatividad viene siendo como cualquier otra cualidad, cualquier otra actitud, que bien unas personas la pueden tener de manera innata, un poco más desarrollada, pero eso no significa que las demás personas no la tengan. Las otras personas pueden simplemente desarrollarla o pues si no es de su interés, pues no la desarrollan, pero ya deben tener un porcentaje, así sea mínimo, de creatividad. Y pues eso viene siendo precisamente una cualidad, una aptitud que se va desarrollando desde que nosotros somos niños. Generalmente cuando un niño es muy pequeño, entre más pequeño sea, es mucho más creativo. Por eso los niños imaginan mucho, crean también historias. En determinados momentos puede que tengan sus amigos imaginarios y cosas por el estilo. Entonces, precisamente en esas primeras etapas de la infancia es que hay que comenzar a desarrollar muchísimo más esa creatividad. Y esa es precisamente una de las críticas que se hace a la educación actualmente, ¿no? Que por lo menos en los colegios o incluso también en los centros de educación ya superior, en lugar de generar un desarrollo de creatividad, lo que hacen es limitarlo, ¿no? De pronto limitar esas materias, esas asignaturas que generan ese desarrollo de creatividad y se le da mayor importancia o más prioridad a otro tipo de disciplinas que pues lo que hacen es de una u otra forma limitar, puede que la limite o puede que simplemente pues no permita ese desarrollo de la creatividad, entonces comienza a disminuir, ¿no? Y pues claramente en el momento en el que un niño pues no tenga una buena crianza, que tal vez no esté en el mejor contexto social, que no tenga mayor apoyo para generar esa creatividad, pues asimismo esa creatividad ya no solamente se limita, sino que comienza a disminuir. Y todo esto pues va de la mano con todo el tema de la motivación, de los sentimientos, las emociones, ¿no? Etcétera. Entonces, lo importante es eso, que antes de los 5 años, sobre todo, se supone que nosotros como seres humanos generamos ya unas bases de formación cuando somos menores de 5 años. Un niño, una niña, cuando ya tiene 5 años, ya tiene completas sus bases de crianza y hay experiencias que llega a tener que van a marcar ya lo que sería su crianza y su desarrollo en el resto de su vida, por más de que esa persona, pues ya cuando esté más grande no recuerde, pero esos primeros 5 años de vida son los que van a marcar prácticamente el resto de la vida, pues de esa persona. Entonces, eso también como para tenerlo en cuenta dentro de lo que serían justamente esos estudios o teorías, pues de creatividad, también enfocándolo un poquito más hacia la parte psicológica, que pues nosotros ya sabemos que desde la parte también de branding, de marketing, de publicidad, pues nos toca mucho. Bueno, aquí nosotros también vamos a manejar lo que serían los tipos de creatividad. Y aquí nosotros nos vamos a basar en una teoría, una obra, un modelo de un personaje, Longoria, que sacó pues esa obra en 2004 y pues habla precisamente de que se distinguen varios tipos de creatividad. La idea es que esos tipos de creatividad, nosotros, dentro de lo que serían nuestros contextos, ya sean laborales, académicos, donde nosotros nos estamos desempeñando, generemos una identificación y una apropiación de esos tipos de creatividad. En el caso de la empresa publicitaria, pues lo ideal es que el equipo que esté conformando precisamente ese departamento de creatividad, pues tenga varios de estos perfiles y que sean identificados.
Las empresas más grandes en el mundo de publicidad, las más reconocidas, las que generalmente suelen tener contratos también con empresas multinacionales y demás, lo que hacen es que en sus entrevistas colocan diferentes pruebas de aptitud, de actitud, de desempeño, etcétera, en el que también generan una identificación de este tipo de creatividad, porque lo que ellos buscan también desde recursos humanos es que un equipo tenga variedad de pensamientos, variedad de cualidades, variedad de percepciones, para que asimismo entre todos puedan generar muchísimas ideas abarcando varios enfoques, ¿no? Eso es lo importante. Nosotros generalmente, o dentro de los procesos que nosotros tenemos actualmente, por lo menos en nuestro contexto, estas pruebas no se utilizan mucho y pues debería ser así, ¿no? Pero digamos que también todo se fundamenta en el hecho de que en la empresa, por lo menos latinoamericana, existe, como ya lo hemos tocado en otros puntos, en otras sesiones, existe el hecho de que una sola persona cumple con varias funciones, con, digamos que con el trabajo de tres, cuatro personas que deberían conformar el equipo. Entonces, eso tampoco permite que se abarque una investigación mucho más allá de esa persona que ingresa a trabajar. Pero pues lo ideal sería claramente que ese equipo pues sea conformado por personas que tengan estos diferentes tipos de creatividad y pues que asimismo eso se identifique para saber en qué cargo o qué funciones puede desempeñar mucho mejor y pues que claramente aporte muchísimo más al equipo. Entonces, tenemos primero lo que sería el tipo de creatividad plástica. Entonces, esa plástica se relaciona ya con todo lo que serían las formas, los colores, texturas, proporciones y volúmenes. Entonces, esta ya se manifiesta muchísimo más en lo que serían las artes visuales, como por ejemplo, no solamente publicidad, sino que también se podría desarrollar en arquitectura, escultura, pintura, incluso ya en otras actividades relacionadas con los espacios, digamos, con todo el tema de cine, podría también hacer parte de lo que sería la producción audiovisual, etcétera. Entonces, claramente este tipo de personajes se ve muchísimo en lo que sería una empresa publicitaria, una agencia publicitaria, básicamente porque es esa persona que va también a producir las diferentes ideas que se empiecen a abarcar, ¿no? Vamos a ver el fluente. Entonces, acá nos dicen, esa es la creatividad de los sentimientos, los afectos y las actitudes. Entonces, en este tipo de perfil van a predominar muchísimo más lo que son los valores, los anhelos, todo lo imaginativo, el simbolismo, lo místico, también incluso lo religioso. Entonces, un perfil de estos son esas personas que por ejemplo, pueden o tienen esa facilidad para abarcar simbolismos y significados de trasfondo a lo que se quiere dar a conocer. Entonces, si por ejemplo en una campaña o en un comercial aparecen diferentes escenas, diferentes actores, una narrativa, pero si de pronto se quiere generar un trasfondo, que de pronto en algún objeto que aparezca en escena haya un significado especial o algo así, pues generalmente esas son las personas que tienen la facilidad para generar esos detalles y generar esos significados muchísimo más allá. Aquí les pongo un ejemplo también. En algún momento yo vi como un análisis, es que hasta ahorita me acordé como para haberlo buscado. Vi un análisis de ese cortometraje que hicieron de Ralph, lo del conejo de lo de los testeos con animales, y hacían pues un análisis como tal de todo ese, como esa pequeña publicidad, ese pequeño cortometraje. Entonces ellos hacían precisamente un análisis del trasfondo, ¿no? Entonces no era solamente el hecho de que estuviera el conejo ahí pues comiendo cereal y contando el tema, sino que había mucho trasfondo. Entonces ellos miraban las paredes, resulta que tenían las paredes como colgadas unas fotos de los que serían sus familiares que habían muerto, tenía como una cantidad de listas con nombres tachados, como, bueno, diferentes significados eh, que generalmente el espectador de momento no se da cuenta, o por lo menos no se da cuenta de una manera muy consciente, pero que sí o sí ese significado está ahí. Y así en la narrativa,
no se demuestre o no se diga de manera verbal, está ahí ese significado y esos diferentes elementos pues generan una ampliación también de la narrativa en el momento de hacer un análisis muchísimo más profundo. Tenemos también ese perfil filosófico o pues el tipo de creatividad filosófica. Entonces, ese tipo de creatividad, digamos que ya puede abarcar muchísimo más, digamos que de una u otra manera es como la generalización del conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso acá nosotros hablamos también de la interpretación. Entonces, esta es una persona que tiene un pensamiento también mucho más conceptual para pensar, que transforma las imágenes en símbolos, que tiene también una aplicación mucho más sencilla para hacer comparaciones, para abarcar metáforas, para abarcar analogías. También digamos que tiene como esa facilidad de abarcar diferentes caminos para que se expresen las maneras de las situaciones de otra manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de metáforas y analogías sobre todo y de esa misma interpretación, eso a nosotros nos va a ayudar muchísimo en una empresa publicitaria porque es cuando se generan productos que no tienen, digamos que ese mismo, o sea, el significado concreto de ese objeto o ese elemento, esa metáfora, sino que se está haciendo alusión a otro tipo de situaciones, pero claramente la idea de que queda ahí, pues ahí queda, ¿sí? Hablamos también de la científica. Entonces, aquí esa científica aplica muchísimo más a todo el tema de investigación, ¿no? Esa facilidad que tiene una persona para investigar, para abarcar nuevos conocimientos, para aprovechar diferentes métodos para elaborar hipótesis, para generar opciones de solución. Digamos que son personas que no suelen ser tan superficiales, sino que investigan un poco más y ubican un trasfondo, pero a partir de esa investigación científica basándose muchísimo más en métodos. Tenemos también la inventiva. Entonces, aquí nosotros vamos a abarcar todo lo que sería ideas, ¿no? Aplicación de ideas, aplicación de teorías, em, la utilización también de recursos para esa solución de los problemas, y pues estaba muy relacionada, muy ligada también a lo que sería el tema de innovación, precisamente porque es la aplicación de esas ideas y la generación también como de nuevas herramientas, de nuevos aparatos, de nuevos utensilios, nuevas organizaciones, etcétera, pues para abarcar diferentes soluciones precisamente. Abarcamos también la social. Entonces, esa es la creatividad en las relaciones humanas, ¿no? Y pues genera también em, como muchísima organización, se podría decir, en cuanto a lo que es la comunicación también con otros seres, con, pues, con otras personas, otros sujetos. Digamos que también ayuda muchísimo a optimizar esa convivencia para que sea beneficiosa para todos esos grupos de la sociedad. Y pues lo que, digamos que tiene esa facilidad para generar una buena convivencia, ¿no? Un bienestar en general. Esto sirve muchísimo también cuando se quieren generar proyectos internos en una empresa, precisamente para que exista, por ejemplo, un clima laboral bueno, donde pues todos se entiendan, donde convivan, que estén todos felices, motivados, que pues eso sobre todo es muy importante en una empresa publicitaria. Entonces, digamos que la motivación y demás es importante en todas las empresas, pero sobre todo en la parte publicitaria, en la parte creativa, porque pues ellos son los que básicamente están generando nuevas ideas, que todo debe ser muy atractivo, muy motivador. Y pues si ellos de antemano no están motivados, pues asimismo todos los proyectos que vayan a hacer pues no van a tener la misma, digamos que el mismo atractivo o el mismo impacto para los espectadores. Aquí nosotros abarcaríamos también lo que serían los tipos de pensamiento, que eso también es algo supremamente importante que nosotros debemos distinguir, porque lo que sería en la empresa publicitaria, pues las personas que conforman ese departamento creativo,
generalmente tienen un tipo de pensamiento diferente a los demás. Eh, Ustedes, por ejemplo, que la mayoría de los que están precisamente en la asignatura ya trabajan en este tipo de departamentos, de empresas, en toda la parte creativa, saben que es diferente el perfil de una persona que esté en el departamento creativo a tal vez una persona que esté en el departamento de cuentas, ¿sí? Asimismo, cuando uno está en una universidad o pues en cualquier institución de educación superior, uno se da cuenta qué perfiles pueden estar estudiando ciertas carreras y cuáles ciertas otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a ver a los perfiles de economía, de leyes o pues de derecho, pues suelen ser personas súper serias que asimismo pues se visten también muy serios, como muy sobrios, pero vaya uno a ver a los de diseño gráfico, vaya uno a ver a los de comunicación social y pues son mucho más expresivos, así también pues su apariencia es diferente, son mucho más alternativos. Entonces, es precisamente porque a partir de la personalidad, de las diferentes características, de las aptitudes, actitudes de una persona, pues asimismo tiene esos diferentes comportamientos, esos diferentes tipos de pensamiento que los llevan a enfocarse hacia pues diferentes acciones, hacia diferentes conocimientos, etcétera. Entonces, aquí nosotros nos vamos a basar en Eduard de Bono, que pues él define dos tipos de pensamiento, ¿no? Él abarca el lineal y abarca el lateral. Entonces, el lineal lo que habla es de un proceso lógico, ya a través de una metodología pues mucho más tradicional, digamos que se viene siendo como ese pensamiento que hasta hace relativamente poco venía siendo el más popular, ¿no? Que pues la persona que tuviera un pensamiento lineal y que abarcara procesos lógicos, pues eran los súper inteligentes y eran los que podían con todo y los que buscaban otro tipo de pensamiento u otras alternativas, pues venían siendo como incluso los vagos o los que eran como la oveja negra o los que no querían hacer nada. Pero eso también a raíz de la teoría de inteligencias múltiples, pues también comenzó a generar nuevas perspectivas y nuevas visiones, ¿no? Y abarcamos lo que sería el pensamiento lateral. Entonces, este ya implica, pues, desorganizar una secuencia lógica, ¿no? Entonces, este lo que busca es llegar a una solución desde otro ángulo, tomando otras perspectivas, otras opiniones, otras formas de pensar, no hacerlo de la manera más tradicional, más común. Entonces, aquí la idea es que nosotros no tengamos solamente un tipo de pensamiento, digamos que nosotros como personas, cada uno de nosotros va a tener mucho más enfoque o mucho más desarrollo en uno de estos pensamientos, o muy lineal o muy lateral. Pero la idea es que nosotros pues tengamos en cuenta estos dos tipos de pensamiento y pues que los dos nos ayuden de una u otra manera a generar ideas, sobre todo pues con el lateral, ¿no? Generar nuevas ideas y con el lineal ya se podrían llegar al desarrollo, a hacer filtros, a seleccionar qué sirve, qué no sirve, porque el lateral también, si lo tenemos demasiado desarrollado y solo nos enfocamos en el lateral, pues puede que comencemos a generar ideas que posiblemente no sean alcanzables. Entonces, en ese momento es cuando nosotros utilizamos el lineal para ser un poquito más lógicos en las decisiones que estamos pues tomando. Y tenemos aquí otra teoría que es básicamente lo mismo, es muy similar, pero esto ya es a partir de la teoría de Guilford y él también define pues dos clases de pensamiento. Entonces él habla del convergente. Entonces, este induce a una respuesta automática. Esa, digamos que ya según Guilford, esa se viene dando por asociaciones que nosotros hacemos en el contexto en el que se esté desarrollando esa situación o ese sujeto. Entonces, en este convergente se viene utilizando muchísimo más la experiencia y pues se viene haciendo también un análisis basado en esa experiencia básica. Es decir, que este convergente, si bien se basa en su experiencia, en inducciones, en precisamente asociaciones, está siendo lógico, es algo muy enfocado a lo lineal también,
porque se está basando también en estadísticas, en lo que ha pasado anteriormente, en esas experiencias para tomar decisiones. Y ahora tenemos al divergente. Entonces, ese divergente se caracteriza precisamente por la búsqueda de múltiples respuestas o de múltiples alternativas, precisamente para resolver un problema. Entonces, aquí se despliegan también múltiples decisiones, direcciones también, que pues tienen también a partir de esas decisiones y esas direcciones, pues diferentes perspectivas, utilizan diferentes enfoques, utilizan todos sus conocimientos posibles. Entonces, vienen siendo mucho más alternativos a lo que sería un convergente. A partir de esta teoría de convergente-divergente, es que abarcaron esa película de, pues que precisamente se llama Divergente, ¿no? De pronto los que la han visto saben que es un grupo de personas que la mayoría son convergentes, que ellos pues tienen que pasar unas pruebas para saber a qué grupo, digamos que social pertenecen según sus cualidades y pues cada uno tiene precisamente sus habilidades ya específicas y generan ya un funcionamiento y sus decisiones son completamente enfocadas a sus experiencias, a sus cualidades. Y un divergente pues según el modelo y según la película, ¿no? Es para que lo apropiemos un poquito más. Pues eran esas personas que no coincidían en una categorización exacta, entonces eran esos a los que finalmente les tenían miedo, porque eran los que podían ver muchísimo más allá y a partir de todas esas alternativas generar esa resolución de problemas. De hecho, en esa película, si no la han visto más adelante, la ven, generan una prueba que viene siendo como la parte global de este modelo. Y es que a ellos les inducen como un sueño donde ellos van a tener una pesadilla con sus peores miedos, ¿no? Entonces aparece su mayor miedo y ellos tienen que buscar la solución para afrontar ese miedo. Entonces, los que serían convergentes van a afrontar ese miedo según precisamente esa categorización en la que ellos están, según sus experiencias, según sus cualidades ya específicas. Mientras que el divergente, pues lo podían, digamos que pillar que era divergente porque ellos iban a tomar diferentes alternativas, diferentes decisiones sin generar una categorización en sus cualidades, sino que bien podían tomar cualidades de cada uno de los grupos existentes tradicionales para generar una nueva forma o una nueva respuesta a lo que sería ese problema. ¿Listo? Entonces, digamos que esa sería como la explicación un poco más amplia de lo que sería ese modelo. Y pues este divergente claramente vaya mucho más enfocado a lo que sería el pensamiento lateral de Bono. Entonces, acá como les venía comentando a ustedes hace un momento, esas dos formas distintas precisamente de abordar una actividad, digamos, intelectual pues no están contrapuestas, no están en contra, y pues mucho menos en la práctica. La idea es que sean complementarias, ¿sí? Que esos dos procesos creativos, sea lineal, lateral o convergente, divergente, pues estén de la mano apoyándose, ¿no? Que se analicen precisamente pues esos diferentes puntos de vista que nosotros podemos concluir y pues que también nosotros siempre, siempre dentro de lo que sería una agencia publicitaria, las diferentes decisiones que tomemos, los contenidos que abarquemos, tengamos en cuenta precisamente esa creatividad, pero también tengamos en cuenta todo ese proceso psicológico que se abarca no solamente desde las mismas personas que están creando ese contenido, sino también desde la perspectiva y la parte psicológica de los consumidores, qué tipo de psicología y actuaciones, comportamientos tiene también ese público objetivo, porque pues asimismo esa idea va a ser aceptada o no va a ser aceptada. Entonces, como les venía comentando, esa creatividad o pues la creatividad en general, pues abarca un elemento supremamente significativo, relevante, trascendente en todo lo que sería la publicidad y también está relacionada con lo que sería la ventaja competitiva, que pues claramente nos va a permitir a nosotros desarrollar un producto o un servicio
que pues que sea relevante, que sea funcional, que sea nuevo o innovador, en general, pues que tenga una ventaja competitiva, ¿no? Y pues para nosotros demostrar esa ventaja competitiva, pues se debe demostrar esa eficacia también publicitaria, abarcar el desarrollo de marcas fuertes, relevantes, que sean modernas, pero acordes al estilo de vida y a las necesidades o deseos de los clientes que nosotros estemos apoyando, tanto a los clientes como a los públicos objetivos a los que nos vayamos a dirigir. Entonces, esa creatividad viene siendo uno de los elementos más importantes y también de mayor impacto en el proceso publicitario. Entonces, viene siendo también bien importante pues abarcarlo en cada una de las personas que conformen una empresa publicitaria y pues que asimismo tengan esa habilidad de entender y de apropiar, de transformar a un prototipo, incluso lo que el cliente desea, abarcar precisamente esas necesidades que tiene el anunciante, el público objetivo, que se genere un lenguaje que también esté, digamos que acoplado a lo que se quiere también abarcar, ¿listo? Y pues todo esto nos va a generar una facilidad en el desarrollo de marcas fuertes, ya enfocándonos un poquito más al branding, ¿no? Y acá tenemos otra definición importante de Leo Burnett, que pues también describió a la creatividad, ¿no? Entonces él nos dice, el arte de la creatividad, ¿no? Es el arte de establecer nuevas y significativas relaciones entre cosas previamente no relacionadas de una manera que sea relevante, creíble y de buen gusto, pero que de alguna manera presente el producto en una nueva luz fresca. Entonces, acá también se está haciendo muchísimo hincapié a lo que sería la innovación, porque pues él habla de cosas previamente no relacionadas, pero mostrarlas de una manera relevante y que se presente el producto en una nueva luz fresca. Eso es básicamente lo que nosotros también buscaríamos en la innovación a partir de lo que sería la creatividad. Entonces, este viene siendo un concepto mucho más enfocado ya hacia la innovación. Aquí, dentro de esto, es muy importante que nosotros entendamos cómo los consumidores perciben esa creatividad publicitaria, ¿no? Porque pues precisamente los principales objetivos de los esfuerzos publicitarios es la percepción, la imagen que tomen precisamente los espectadores, los consumidores, los públicos objetivos. Y pues ellos abarcan precisamente a través de todos los sentidos la identificación de mensajes publicitarios. Cada persona percibe la publicidad de una manera diferente, pues desde su propia experiencia, desde su propio contexto, que sería lo que nosotros abarcamos o transformamos, traducimos a lo que son las percepciones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo básico que es que según ya pues estudios, ¿no? Las mujeres perciben los colores de una manera diferente a la que lo perciben los hombres. Y de hecho, ustedes pueden ver ahí el ejemplo en pantalla de una manera mucho más gráfica, que pues las mujeres generalmente pues sí, digamos que tenemos como una percepción más amplia en los colores, ¿no? Como esos diferentes matices que pueda tener que puedan tener los colores. No es lo mismo el rosado pálido, el salmón al fucsia. Mientras que para un hombre generalmente pues para ellos todo es lo mismo, todo es verde, todo es amarillo, todo es naranja, etcétera. Ellos no tienen esa percepción tan amplia en cuanto a los matices. Eso pues bajo percepciones mayoritarias, ¿no? Porque pues claramente puede que existan mujeres que no tengan también esa percepción tan amplia de colores como existen hombres que tengan esa percepción muchísimo más amplia. Entonces, asimismo, existen, no sé, otros ejemplos, como que las personas que, por ejemplo, viven en climas cálidos, pues suelen vestirse mucho más coloridas, porque asimismo se genera una percepción diferente. O las personas que viven en sitios muy, muy fríos, pues asimismo tienen otra percepción y suelen utilizar colores muchísimo más neutros o muchísimo más fríos asimismo, porque generan asociaciones con el contexto en el que se estén, pues básicamente desarrollando. Entonces, de esa manera, la creatividad
pues en la publicidad genera también esa asociación con las percepciones mayoritarias y para eso también nosotros pues generamos diferentes investigaciones, ¿no? De mercado para saber si algo va a ser exitoso o no. Acá hay otro ejemplo y lo tomo también por el tema de los colores. Masglo es una de las marcas que en algún momento generó polémica por el tema de los nombres que le colocaron a los esmaltes, ¿no? Como es que uno sabe que pues los esmaltes tienen sus nombres, pero generalmente van enfocados a los tonos, ¿no? Entonces, no sé, verde pepino, verde pasto, qué sé yo. Pero ellos lo que hicieron fue darle una personalidad a cada uno de esos colores. Entonces, cada uno de estos colores no se llama como el color, digamos en este caso anaranjado, o rojo, o vino tinto, etcétera, sino que ya generan personalidades y personalidades, digamos que también polémicas, ¿no? Para que generen precisamente esa dinámica y generen como, digamos que más allá de una apropiación de la temática de la publicidad del esmalte, pues que se genere como una visión y que se genere precisamente como esa ventaja competitiva al generar que se esté nombrando constantemente el nombre de la marca. Claramente en el momento en el que ellos hicieron ese cambio, pues muchas personas se pusieron muy de mal genio porque sobre todo en los tiempos actuales que pues todo, pues muchas veces sí pasa que pues hay maltrato a la mujer, racismo, etcétera, pero pues generalmente pasa que ahora ya o todo es maltrato a la mujer o todo es racismo o pues también todo es malo. Y pues asimismo les pasó a ellos. En determinado momento se generó críticas, polémica, porque se estaba diciendo que Maslow estaba humillando a las mujeres, que las estaba tratando mal, diciéndoles fufurufas, zánganas, pero digamos que es simplemente una manera como de dinamizar esa publicidad, ¿sí? No quiere decir que la mujer que vaya a ponerse ese esmalte pues vaya a ser fufurufa, o pues ella verá si se va a apropiar del significado del esmalte para que trascienda, ¿no? Pero pues en general, pues son cosas que sí van a dinamizar precisamente esa publicidad y que debemos tomar en algún momento como una oportunidad también en las empresas. Generalmente cuando nosotros abarquemos ese tipo de publicidades un poco más riesgosas, pues sí o sí a una cantidad de la población no le va a gustar, pero lo ideal es que le guste pues a la mayoría y desde que le guste a la mayoría y pues que sea divertido y funcione, que genere también visualización, pues está bien por parte de las empresas. Acá ya vamos a abarcar lo que sería todo el tema de los diferentes factores que se involucran precisamente en la publicidad. Entonces, como nosotros precisamente estamos abarcando todo el tema de las percepciones de los consumidores, pues asimismo se va a definir pues si un anuncio es creativo, si no es creativo, si de pronto está generando también una ventaja competitiva en torno a los contenidos que esté abarcando o si más bien es un contenido que es exactamente igual a todos los demás ya existentes. Y pues nosotros vamos a abarcar precisamente lo que involucra una creatividad publicitaria. Entonces, acá abarcamos el pensamiento creativo, vamos a abarcar la innovación, que ya lo hemos nombrado, las habilidades, las aptitudes creativas, la alta dosis de imaginación, la originalidad, la novedad, digamos que esa novedad también va muy enfocada a lo que serían las tendencias, buscar resolver un problema del consumidor. Aquí claramente nosotros por más de que imaginemos, por más de que seamos creativos, pues debemos tener en mente cuál es la necesidad o el deseo del consumidor y no específicamente cuál es nuestra necesidad o nuestro deseo como el creador o el ideador de esa publicidad. ¿Listo? Que es algo que también muchas veces se puede llegar a olvidar. Aquí ya vamos a presentar varias técnicas precisamente para el desarrollo de la creatividad. Entonces, tenemos la lluvia de ideas. Entonces, esta es una de las dinámicas o de las técnicas principales precisamente para el desarrollo de la creatividad. Entonces, esa nos va a permitir de una u otra manera generar, o no solo generar, sino también dar a conocer en algún momento los pensamientos que nosotros tenemos.
Y eso, la idea es que se haga al azar, ¿no? O sea, generar ideas que nos ayuden a tener claridad en los objetivos que se tengan. Y pues que sean ideas muchas veces ya pensadas anteriormente o ideas que simplemente se nos vengan a la cabeza de momento. Podemos tener como esas dos opciones. Entonces esa técnica ya parte también como del objetivo o de la afirmación de que cuanto más grande sea el número de asociaciones que nosotros estemos generando y bajo, digamos que la menor cantidad de estereotipos o de categorizaciones, pues asimismo se van a abarcar muchas más ideas creativas. Entonces, recordemos que la idea es que nosotros, dentro de toda la parte publicitaria, estemos un poquito más enfocados hacia el pensamiento lateral o divergente. Entonces, lo ideal es que nosotros no comencemos a generar estereotipos, sino que nos salgamos como de todos, de toda esa categorización para generar ideas innovadoras, que sean creativas, que sean útiles, innovadoras, bueno, etcétera, ¿no? Y pues precisamente para maximizar los resultados de la aplicación de esa técnica, pues nosotros podemos seguir algunas pautas como, por ejemplo, generar el planteamiento de un problema. Digamos que se viene siendo como esa primera etapa de lo que sería la lluvia de ideas. Siempre se debe partir de un planteamiento del problema, que sea claramente muy conciso, que sea breve, que sea supremamente claro para todos los que estén participando de esa lluvia de ideas. Abarcamos también la selección del grupo que pues va a participar en esa muestra precisamente, no sé, que están los creativos, que están los de marketing, bueno, etcétera. Digamos que en este momento nosotros plantearíamos específicamente los que están pues en la parte creativa. Se abarcaría también una comunicación previa, pues en el caso de que se vaya a hacer una lluvia de ideas basándonos en planteamientos o en hipótesis ya establecidas, que por ejemplo se dice una semana antes, como que tenemos tal proyecto de tal producto, entonces vayan generando ideas y en tal fecha vamos a hacer un focus group para hacer una lluvia de ideas, por ejemplo. ¿Sí? O que se haga en determinado momento, pues de manera improvisada para generar ideas un poco más alternativas. También se puede abarcar una evaluación de las ideas, ¿no? Si ya nosotros tenemos planteadas las ideas, ya se hizo la lluvia de ideas, pues se genera una evaluación de esas ideas que ya se plantearon, las que suenan como más coherentes, más chéveres, como más creativas, y pues asimismo se comienza a hacer un filtro de las que pueden servir, las que no pueden servir. Aquí la idea es que cuando nosotros pues abarquemos precisamente esa lluvia de ideas, pues se genere en un ambiente muy abierto, muy creativo, que se estimule la participación, que se eviten las críticas, digamos que no constructivas de las ideas que han aportado, que se eviten burlas, que ojalá las personas que estén participando ya se conozcan anteriormente, que tengan una buena convivencia, porque pues de esa manera también se van a generar ideas como un poquito más, más claras, ¿no? Establecer también como sistemas de anotación de ideas, o sea, por lo general en esos focus group o en esas lluvias de ideas, existe una persona específica que está generando preguntas y que está al mismo tiempo anotando las diferentes, digamos que los diferentes aportes o las diferentes ideas en general que se estén abarcando. Y pues asimismo se abarca una retroalimentación a los participantes de esa sesión con los resultados obtenidos. Entonces, como esas conclusiones finales o como qué fue lo que se vio en esa lluvia de ideas, como qué aportes se realizaron o cuáles fueron como las percepciones un poco más relevantes o mayoritarias, etcétera. Tenemos también la lista verbal de verificación. Entonces, esa ya consiste precisamente en abarcar asuntos referidos a un producto, un servicio o un proceso. Y pues eso a nosotros nos va a dar nuevos puntos de vista. Entonces, la idea es que pues un producto pueda ser mejorado si se cuestiona, si se identifica qué se puede modificar o mejorar. Digamos que acá nosotros abarcaríamos lo que sería una crítica constructiva, ¿no? Y pues eso es lo que nos va también a motivar o animar en pensar en mejores ideas que no se habían planteado previamente. Y en esta lista de verificación
sí se puede abarcar la integración de personas ajenas al departamento. Entonces, que si primero se hizo una lluvia de ideas con los del departamento creativo, y ya se tienen diferentes ideas, entonces se pueden traer personas de otros departamentos para que den también sus ideas o como que den su opinión de esas ideas que ya se establecieron, si de pronto existe algo más que se pueda incorporar, etcétera. Aquí nosotros, dentro de estas listas de verificación o estos procesos que nos van a ayudar a pensar en ideas que antes no se habían planteado, vamos a ver un método que se llama el método Scamper. Este método Scamper pues está relacionado con esta lista verbal de verificación. Entonces, ese método Scamper em, nos va a ayudar precisamente que pues una persona o pues un perfil en general pues sea capaz de enfrentarse a una situación determinada, a un problema determinado, abarcando pues una solución innovadora, ¿no? Una solución innovadora que sea original, que sea diferente, que tenga una ventaja competitiva en el caso de un producto, un servicio, y pues como cada persona, lo ideal es que tenga diferentes habilidades, diferentes tipos de creatividad, diferentes tipos de pensamiento, pues asimismo se va a abarcar diferentes perspectivas, diferentes soluciones, diferentes ideas, diferentes críticas constructivas. Entonces, ese método Scamper, pues es mucho más fácil también como de lo que parece en su momento, porque solo se basa en un principio y es activar el pensamiento creativo. Entonces, ustedes, de hecho, acá en la plataforma, en la semana 5 tienen un video cortico sobre como un análisis o una introducción a lo que sería el método Scrum, que también va un poquito enfocado a lo que sería el método Scamper, pero este método Scrum va muchísimo más profundo en lo que serían las diferentes etapas o procesos mucho más técnicos. Lo ideal es que pues lo vean como un método también alternativo, pero pues este es muchísimo más complejo. Lo ideal es que nosotros nos enfoquemos en este método precisamente porque es muchísimo más sencillo y pues sí nos va a permitir de una manera como más sencilla activar ese pensamiento creativo. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir nosotros? Por ejemplo, con técnicas em, mnemotécnicas, se llaman esas, que pues ya vienen siendo como herramientas que nos van a ayudar a nosotros a generar también asociaciones, asociaciones de ideas, generación también incluso de lluvia de ideas que nos ayuden a nosotros a realizar esquemas mentales y pues también en parte como ejercicios también mucho más sistemáticos, ¿no? Que nos van a ayudar como a motivar precisamente esa generación de nuevas ideas. Este método fue creado por Bob Everly, y pues él lo que hizo fue precisamente crearlo a partir del seguimiento de una lista de verificación verbal de uno de los precursores de la creación de ideas de una empresa que se llama Brainstorming. Entonces ellos simplemente comenzaron a hacer lluvia de ideas y demás, y pues a este señor Bob Everly, pues se le ocurrió a partir de esa lista de verificación, pues abarcar este nuevo método, ¿no? Entonces aquí lo que se busca, pues el objetivo principal básicamente es mejorar un servicio, un producto, pues precisamente aplicando una serie como de preguntas que van relacionadas con las respuestas y ver hasta dónde se pueden generar nuevas ideas a partir de esas respuestas, a partir de esas preguntas que se están realizando. Es algo que también bien se podría enfocar en lo que sería generación de un focus group. La diferencia es que en un focus group se hacen diferentes preguntas para obtener respuestas, pero en este método se abarcan diferentes preguntas, no solamente para obtener respuestas, sino para obtener nuevas alternativas o nuevas opciones de resolución de conflictos o de problemáticas de una manera muchísimo más original o pues muchísimo más creativa, ¿no? Y pues claramente la idea es que a partir de esas preguntas, de esas respuestas, pues se puedan sugerir cambios en los productos o servicios
y pues darnos ideas para generar unos nuevos o unos muchísimo más innovadores. Y pues esas preguntas las vamos a abarcar con estos diferentes ítems o estos diferentes verbos que ellos van a abarcar como diferentes fases para dar una guía o un enfoque a lo que sería ese método. Entonces, ellos abarcan el sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar o minimizar, reordenar o invertir. Entonces, aquí nosotros lo que podemos hacer precisamente bajo este método es formular pues las preguntas adecuadas, ¿no? Para generar esas nuevas ideas. Entonces, en la parte de sustitución, o pues el sustituir, nosotros podemos acá abarcar interrogantes como, por ejemplo, qué podemos sustituir o pues qué se puede cambiar para lograr una serie de objetivos o qué se puede sustituir para generar menores costos o qué en dado caso no se puede sustituir bajo ningún concepto o si se puede, por ejemplo, en determinado momento sustituir la función de un empleado o sustituir la función de una materia prima o qué pasaría si se sustituye un procedimiento por otro. ¿Qué pasaría si se sustituye, no sé, un color, los proveedores, los distribuidores? ¿Qué pasaría si se sustituye el segmento o el público objetivo al que va dirigido un producto o un servicio, etcétera, ¿no? En el combinar, pues asimismo, si se pueden combinar varios proyectos para, por ejemplo, unificarlos, si se pueden combinar dos productos para generar uno nuevo, o si se pueden combinar un producto con un servicio, si se pueden combinar las ideas de los diferentes competidores directos para generar uno nuevo que genere mayor efectividad, por ejemplo en la adaptación. Entonces, aquí nosotros podemos generar interrogantes como si se puede adaptar ese producto o servicio a otro mercado o a otro público objetivo, si se puede adaptar un formato o si se puede adaptar de pronto un envase a las nuevas tendencias o a los nuevos hábitos. Si una empresa se puede adaptar a una nueva ley, a una nueva norma, a una nueva situación política, etcétera. En modificar. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué se puede modificar para mejorar un producto o un servicio? ¿Cómo se puede modificar, no sé, los procesos internos para mejorar la experiencia del cliente? ¿O cómo se puede modificar un contenido para que sea mucho más dinámico? En, en proponer, no, acá no es proponer, poner en otros recursos. Entonces, ahí nosotros podemos revisar qué otros recursos se pueden utilizar en una campaña o qué otros productos, por ejemplo, se pueden colocar en determinado punto de venta para mejorar también de pronto la visibilidad o para aumentar de pronto también ventas, etcétera. ¿Qué recursos nosotros podemos también utilizar? De pronto no solamente utilizar campañas BTL, sino también ATL, etcétera. Eliminar o minimizar. Entonces, aquí, ¿qué pasaría si eliminamos un elemento? Si de pronto se le quitan más detalles para que tenga un diseño mucho más minimalista y que se vea más elegante, por ejemplo. Si se puede eliminar alguna parte del proceso para disminuir los costos, etcétera. Reordenar o invertir. Aquí nosotros podemos abarcar, no sé, por ejemplo, la organización de los trabajadores, ¿no? Si hay necesidad de reordenarlos, de pronto buscar nuevos talentos o buscar qué talentos tienen esos profesionales y revisar o reordenar sus funciones. Si se pueden reordenar, no sé, parrillas de contenidos o calendarios de eventos. Si se pueden reordenar los puntos de venta o la distribución de los productos, etcétera. Entonces, aquí precisamente ya después nosotros profundizamos en todas esas ideas que se plantearon a partir de las respuestas de esos interrogantes. Se revisa si son factibles, si de verdad son creativas, si las ideas servirían, si se pueden aplicar. Y pues cuando ya se hayan elegido, o pues cuando se haya hecho ese filtro de lo que sirve, lo que no, lo que sea creativo, lo que no, lo que esté demostrando la ventaja competitiva, etcétera, pues ya se puede básicamente proceder
al proceso de, pues, en general los prototipos, de ya ejecutar básicamente esas diferentes acciones. Entonces, aquí vamos a ver un video. Nosotros ya enfocándonos un poquito más en la parte publicitaria, pues en la empresa publicitaria, generalmente sería en principio desarrollada por el director y por la persona encargada del desarrollo web, precisamente porque eso abarca muchísimo el uso de las TICs, de la generación, ya como ustedes lo vieron, de software que permiten esa organización. Y pues claramente ya más adelante se involucran todos los procesos que se estén abarcando en la parte publicitaria precisamente para generar esa conexión o pues esa comunicación un poco más eficaz y asertiva con lo que sería el anunciante, ¿no? Pues nuestro cliente. Entonces, lo ideal es que nosotros planteemos también ese Scrum, pero claramente eso lo hacen ya también empresas muchísimo más grandes que pues tengan también la manera de invertir en ese tipo de desarrollos, que tengan también la posibilidad de invertir en un programador web, que pues no todas las agencias publicitarias pueden tener ese tipo de perfil, precisamente porque muchas veces también en el desarrollo de esos proyectos pues hay que generar una inversión y pues claramente es un costo que muchas veces, dependiendo del desarrollador, dependiendo del proyecto, etcétera, pues va a salir como más o pues medio costoso. Pero pues lo ideal sí sería por lo menos contemplarlo, porque ese pues es un nuevo método también para generar una organización en las empresas. Aquí ya siguiendo con las técnicas, abarcamos también lo que sería estimulación de imágenes. Entonces, esas estimulaciones de imágenes pues nos van a permitir a nosotros generar también nuevas ideas observando un grupo de imágenes seleccionadas previamente que tengan relación con la información del problema a resolver. Entonces, en el caso que nosotros necesitemos realizar una campaña o un contenido sobre un producto, un servicio, no tengamos ideas, pues se pueden abarcar diferentes imágenes relacionadas que nos ayuden a nosotros a generar nuevas ideas. La cartografía mental. Nosotros cuando hablamos de cartografía mental, hablamos de, digamos que más un proceso en el que nosotros podemos organizar y comprender un poquito más el problema que estamos abarcando, al que le debemos buscar una solución. Entonces, ese viene siendo un espacio interno que tiene también relación con esas actividades cognitivas que nosotros llevamos y pues que tienen muchísima relación precisamente con la creatividad y que nos van a ayudar precisamente a generar esas ideas. Aquí nosotros podríamos abarcar, por ejemplo, mapas mentales, resolución de los problemas espaciales, también nos puede ayudar la visualización de otros espacios o de ejemplos o de situaciones similares. Entonces, esa cartografía mental es muchísimo más enfocado a una interactividad interna, ¿no? Y pues ahí nosotros también vamos a llevar a cabo la construcción de marcos de referencia, como, no sé, a partir de la competencia o a partir de modelos ajenos, de pronto incluso de otros rubros, pero que nos generen marcos de referencia que nos ayuden a nosotros a generar también nuevas ideas, ¿no? Entonces, esas técnicas creativas, que estas vienen siendo las que vimos las más comunes, se pueden emplear también, pues, de manera individual, de manera grupal, para, pues, precisamente generar la solución de cualquier problema y, pues, generar el desarrollo de ideas y, pues, asimismo, el desarrollo de un proyecto, la solución de conflictos, etcétera. Aquí la idea también de lo que sería toda esta parte publicitaria, toda la parte de la creatividad, innovación, etcétera, es que nosotros seamos capaces de tomar riesgos creativos, porque si nosotros no aplicamos esos riesgos creativos, puede que una idea muy buena pues se quede a la final en el tintero y nunca se exponga, nunca salga a la luz. Y lo ideal es precisamente generar nuevas ideas, así puedan ser polémicas, así en determinado momento vaya en contra de los estereotipos, como en el caso del ejemplo de Maslow con los nombres de los esmaltes.
Y acá vamos a ver otro ejemplo que pues también claramente va a romper como con la categorización de lo que es la publicidad. Y estos ejemplos que vamos a ver aquí es de unas publicidades que abarcó la vivienda en algún momento de sus procesos. Y pues ellos a partir de esas publicidades lograron diferenciarse con la competencia. Digamos que esos también fueron publicidades que se abarcaron cuando ellos estaban tomando muchísima más ventaja en el rubro precisamente financiero, pero pues lograron a partir de esas publicidades pues acaparar muchísimos más clientes, ¿no? Entonces, vamos a ver estos ejemplos para en su momento, pues para Da Vivienda fue precisamente ese impulso publicitario con esa campaña que ellos abarcaron de el lugar equivocado y pues que precisamente a ellos los impulsó muchísimo en el mercado y pues a generar un reconocimiento, que eso es lo que muchas veces quieren las empresas, ¿no? Llegar como con contenidos disruptivos que generen precisamente una ventaja competitiva, que generen también la visibilidad. Es algo también similar con lo que pasó con el ingreso de WOM acá a Colombia, que pues ellos llegaron con su publicidad de Clavostar, ¿no? Y que colocaron pues también en sus campañas de BTL y demás a los muñequitos como a los dueños de Claro y Movistar llorando y demás. Todos esos vienen siendo riesgos creativos desde la parte publicitaria que pues claramente pueden en su momento generar polémica según lo que se abarque, pero que pues lo ideal es que desde que guste a la mayoría, pues que genere polémica, nos va a ayudar porque también va a generar pues una reputación y pues a la final van a hablar positivamente la mayoría, entonces va a estar bien para el posicionamiento. Aquí nosotros ya hacemos un poquito más de hincapié en lo que serían los diferentes perfiles que nosotros podríamos abarcar o pues que se deberían abarcar en el departamento creativo. Entonces aquí nosotros tenemos al director creativo, al copywriter, el director de arte, el diseñador, el desarrollador web, que también es el que les comentaba que en determinado momento puede ayudar al tema del Scrum, el arte finalista, el animador digital y sketcher y el retocador digital. Entonces, aquí lo que hace cada uno de ellos, pues bueno, el departamento creativo, pues va a estar, digamos que en manos muchas veces del director, ¿no? Entonces, esa es la persona eh, digamos que más importante de ese proceso y pues es el que va a establecer las bases de las campañas publicitarias, el encargado de dar las aprobaciones previas, de presentar el proyecto al cliente o pues al anunciante. Ellos son los que muchas veces deben tener mayor experiencia precisamente para haber estado en todos los puestos, ojalá, de los que está liderando, que haya sido en determinado momento director de arte, diseñador, copywriter, o sea, que ojalá haya venido desde abajo, ocupando cada uno de esos cargos para que asimismo pueda dar línea a cada uno de sus puestos. El copywriter pues es básicamente esa persona encargada de redactar los textos y pues se encarga también como de idear la parte visual que debe apoyar precisamente a los mismos. Entonces debe ser muy analítico, saber en todo momento a qué público se dirige, acoplar el lenguaje precisamente a ese público al que se está dirigiendo. También tiene entre sus tareas principales, se encarga de trabajar en proyectos que incluyan anuncios online como banners, publicidades en revistas, videos publicitarios, diseño web, diseño gráfico, no sé, todo lo enfocado a catálogos, folletos, carteles, pero pues está encargado, digamos, o enfocado netamente en lo que sería redacción de textos, respuestas, etcétera. El director de arte pues viene siendo esa pieza importante que da línea precisamente a a los diseñadores, copywriters, los animadores, los retocadores digitales. Entonces, aquí ya en conjunto con el director creativo, pues ellos sientan las bases visuales que se deben cumplir en el proyecto a desarrollar, ¿no? Y ya una vez sentadas esas bases, pues el director de arte pues va a ser el encargado de visualizar precisamente
esa propuesta, esas líneas finales, las funciones de cada uno de los demás perfiles que tiene a cargo. Tenemos también el diseñador gráfico. El diseñador gráfico, que pues es el que se va a encargar de llevar a cabo pues esa parte gráfica, valga la redundancia, de esos proyectos, va a tener claramente en cuenta todas las premisas, los lineamientos ya establecidos desde el director creativo hasta el director de arte. Y pues es uno de los perfiles que se destacan también muchísimo más dentro de ese departamento creativo, y pues que tiene un papel muy importante en el resultado de los proyectos creados, porque una idea puede ser muy buena y el director puede sentar muy bien las bases, pero si el diseñador no tiene esa capacidad para expresar o para demostrar en sus diseños esa idea, pues a la final esa idea se va a ver como que no está mal, que no es congruente, que no está bien organizada o que le falta un algo, mientras que si el diseñador pues de una vez va en línea con lo que se quiere mostrar, pues va a ser muchísimo más sencillo pues llegar a un producto exitoso. El desarrollador web que pues va a trabajar en conjunto con el diseñador gráfico y el director de arte en la creación de sitios web o de un determinado momento de aplicaciones o de nuevos métodos como por ejemplo no sé, gamificaciones. Muchas veces se generan gamificaciones para hacer campañas también BTL, para hacer acompañamientos. Entonces, de todo eso se va a encargar ese desarrollador web. Em, También se tiene el arte finalista. Entonces, ese arte finalista básicamente lo que hace es cerrar los artes finales antes de ser traspasados a imprenta. Entonces, ese es uno de los perfiles también que requieren, digamos que de menor creatividad, hablando de porcentajes, de menor creatividad dentro de la agencia, porque pues ellos lo que hacen es ser un poquito más metódicos, revisar todas las piezas realizadas, revisar que los diseñadores gráficos no la hayan embarrado en algún elemento, que quede algo suelto, que una pieza no quede bien colocada o que hayan de pronto fallas de ortografía, de redacción, etcétera. O sea, él finalmente es el que va a revisar todas las piezas. Entonces, él no tiene una parte tan creativa de ideación, sino un poquito más metódica, mucho más lógica y pues de revisión de todos esos elementos, que todo esté supremamente bien. Y pues va enfocado tanto a lo digital como en la imprenta, pero va muchísimo más enfocado en la imprenta. Entonces, publicidades en revistas, pancartas, pósters, catálogos, folletos, etcétera. Está también el animador digital y Sketcher. Entonces, ese animador digital y Sketcher, pues es otro de los perfiles más creativos dentro de la agencia publicitaria. Entonces, ellos trabajan en conjunto con el diseñador gráfico, el director de arte, el copywriter. Y pues dentro de sus tareas, pues ellos van a realizar precisamente los sketches para los videos que más adelante se van a animar, que se van a generar como videos animados, ya sea 2D, 3D, etcétera. Entonces, ese sketching generalmente hace referencia ya a un boceto, hagan de cuenta ustedes como un storyboard, y ese vendría siendo el primer apunte de un diseño de producto que pues se va a llevar a cabo más adelante de una manera mucho más detallada y que también va a ser realizado, o sea, ese boceto o ese sketching, ya posteriormente el diseñador hace las piezas y el animador digital pues las anima, básicamente. Generalmente el diseñador es el que viene haciendo todo esto, pero pues deberían ser tres puestos diferentes. Em, bueno, hay el retocador digital. Entonces, ese retocador digital pues tiene como principal función realizar pues retoque digital para esos contenidos audiovisuales. Generalmente va mucho más enfocado hacia la parte fotográfica, entonces pósters, banners, etcétera. Entonces, ese es un perfil que va muy, muy de la mano con el diseñador gráfico, también el director de arte. Es un perfil también muy creativo, va a depender también mucho de la fotografía que sea llevada a cabo. Ese retocador digital muchas veces es el mismo fotógrafo
pero pues la idea también es que sean diferentes, que el fotógrafo sea uno, que el retocador sea otro, precisamente para que tengan perspectivas diferentes y que logre cada uno de ellos ver diferentes errores o donde se necesitan retoques, etcétera. ¿Listo? Entonces, esos vienen siendo como los perfiles principales dentro del departamento creativo y pues las funciones precisamente de cada uno de ellos. Entonces, no sé si hasta el momento